Bienvenidos mis hermanos a un nuevo episodio de Vía 40 Podcast, este camino que hemos emprendido juntos y que durante toda la cuaresma nos ha acompañado. Un saludo muy especial a quienes desde las diferentes redes sociales han estado conectados con nosotros, nos han enviado sus mensajes. Los invitamos, reiteramos esa gran invitación que tenemos para ustedes. Déjenos allí en sus comentarios sus preguntas, también sus saludos, para que nosotros podamos construir también con ustedes esta conversación. Hoy tengo el placer de compartir este set de Vía 40 Podcast con un hombre muy especial de la familia del canal Televid y quien también está detrás de la creación de este contenido, Cristian. Un gusto, hermano, saludarte en esta mañana. Bienvenido a Hola Vía Jael, 40 ¿cómo Podcast. estás? ¿Me bien o no? Hermano, yo solo puedo estar agradecido y me alegra que Dios hoy tenga planes diferentes para Ve nosotros. Jael, y Sí, inclusive excusamos al padre Freddy, pero que está en una misión importante y es la visita de los enfermos, que eso es inamovible y surgió de última hora, muy válido. así es. Entonces, hoy estamos acá primero para cumplir a los televidentes y segundo porque queremos cerrar este ciclo que hemos, bueno, cerrar, posiblemente este ciclo continúe, lo estaremos contando por nuestras redes, pero queremos como cerrar este temario que hemos desarrollado a través de la cuaresma, que es muy importante pues para toda nuestra audiencia de plataformas digitales y pues tenemos un tema hoy muy interesante que es como cómo a prepararnos para la Semana Mayor, cómo vamos como a desarrollar todo este tema. Y como sabemos que tú eres el especialista acá, por eso estás a ese lado y no a este lado. Yo me siento muy honrado de ocupar este asiento, Cristian, y también al padre Freddy y al padre Wilson, que son estos grandes amigos sacerdotes que nos acompañaron aquí en Vía 40 Podcast. Les enviamos un saludo muy especial, ambos con misiones muy importantes. Ustedes hoy se preguntan por qué el padre Freddy no está en este asiento, y es porque está atendiendo a los enfermos. Y yo creería que es un gran sacerdote que sabe que es prioritario. Y es muy bueno, Cristian, que nosotros también aprendamos a discernir en la cotidianidad qué nos pide el Señor. Muchas veces creemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero realmente no. Muchas personas han escuchado historias como esta, Cristian, que van a la Eucaristía y se sienten regañadas por el Señor y les dice: ¿usted qué está haciendo aquí? Si yo esperaba que tú me encontraras con ese familiar que dejaste enfermo en la casa. Esa era tu Eucaristía de hoy. Y es bonito, hermano, que nos demos esa oportunidad de ir descubriendo lo prioritario. Pero bueno, mi hermano, entremos en materia. Hoy el tema es muy Hay interesante. un tema muy interesante, Así pero es. también sabes que, Jael, hay preguntas de la gente en nuestras redes sociales que debemos tocar, porque la semana pasada que hablamos un poquitico de la sanación, todavía tenemos preguntas importantes. Entonces voy a leerte con una que nos dejó Carmen Sosa, que nos dice: ¿cómo soltar el pasado sin sentir que estoy perdiendo una parte de mí? Esa es una Muy pregunta buena, muy importante. muy Sí, buena. no existen las máquinas del tiempo, pero sí existe un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. A Carmen yo le diría esto: es posible sanar el pasado porque es posible ir a esos momentos, a esos eventos traumáticos de la mano del Señor. ¿Para qué vamos a esos momentos? No para volver a revivirlos con dolor, sino para descubrir que allí mismo puede estar Dios. ¿Y a qué nos invita el Señor? A una de las herramientas por excelencia en un camino transformador para el cristiano, y es la herramienta del perdón. Es posible ir al pasado para perdonar al que me ha causado dolor. Perdonar, Cristian, no necesariamente es continuar con una relación, pero sí dejar el juicio en manos del único que es justo, que es Dios. Perdonar es soltar del cuello a mi verdugo y decirle: Señor, yo lo dejo en tus manos y yo lo bendigo. Bendecir, Cristian, es de las cosas que más le traen paz a nuestro corazón, y es la invitación que el Señor nos hace en su palabra, donde está escrito: bendecid a quienes os maldigan, deseenles el bien a quienes les deseen el mal. A estas personitas que en nuestra historia, a todos, nos han causado daño, bendigámoslas. Pidámosle al Señor que les dé la gracia de encontrarse con Él, para que ellos puedan vivir
una verdadera conversión. Ese es el camino del cristiano, ese es el camino que nos debe acercar incluso al misterio pascual. Finalmente, hermano, para darle paso a el desarrollo del programa, porque ¿saben por qué no me entregan este asiento? Se los confieso, es porque yo me siento en la palabra. Siento que tengo tantas cosas que Sí, sí. contar que no me alcanza el tiempo. Pero termino con esto. El Señor dice en la Sagrada Escritura algo muy lindo y les regalo esta pildorita espiritual a ustedes que desde sus hogares se conectan con nosotros. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y se salve. Si nosotros bendecimos, esa bendición sana nuestro corazón y eso que en el pasado me dolió, hoy empiezo a sentir una paz que solamente puede provenir de aquel que es la verdadera paz, que es el Señor. Para entrar en el tema y como con lo que estamos hablando, pienso yo que es difícil a veces pedir ayuda para poder sanar, ¿cierto? Y entonces uno nos vamos como a lo que le pasó a Jesús. Y Jesús sí pidió ayuda, hermano. O sea, imagínate Jesús en el Via Crucis y ese man cargando esa cruz y la gente maltratándolo verbalmente y todo lo que le pasó. Pero él sí pidió ayuda para cargar esa cruz. ¿Será que nos cuesta mucho pedir ayuda para poder sanar cosas o qué? A él. La verdad sí, y yo creería, Cristian, que más a los hombres que a las mujeres. De pronto las mujeres son más dóciles y fragilizan mucho más su vida. A nosotros el mundo nos impone la idea de que tenemos que ser los machos alfa, Ujú. los que tengamos el control, los hombres no lloran, siempre tenemos que ir al frente. Pero la verdad es que ser cristiano también es tener la capacidad de reconocer mis propios límites, que yo no puedo con todo solo y que está bien alzar la mano y decir, Señor, yo necesito ayuda. Y es muy lindo porque dice en la palabra, mi ayuda viene del Señor. Y Jesús en el momento de la subida hacia el Gólgota con la cruz a cuestas, recibe la ayuda de un gran hombre, Simón de Cirene. Ese cirineo siempre está presente en nuestra vida. Y yo sé que cada uno de nosotros podría reconocer esos cirineos que nos han acompañado, que nos hayan ayudado a cargar el peso de nuestras cruces. Muchas veces ese cirineo puede ser un familiar o una comunidad. La iglesia misma está pensada en virtud de ayudarnos unos a otros. El apóstol Pablo en sus cartas nos invita siempre a esa ayuda mutua. Sopórtense unos a otros, ayúdense a llevar sus cargas. Muchas veces, mis hermanos, nosotros nos centramos en el que necesita ayuda, pero también, ¿por qué no descubrir y el otro que necesita de mí y que yo le puedo ayudar, hermano? Jael, pero ¿no crees que a veces se nos resulta difícil identificar ese cirineo? O sea, inclusive como lo decís, a los hombres nos cuesta más, ¿cierto? Identificar ese cirineo, por lo que estás diciendo. Somos proveedores, no podemos llorar, ¿cierto? Es difícil identificarlo. ¿Será que yo creo que hay que poner mucho en oración también, tener la capacidad de poder identificar ese cirineo, ¿no? Sí, Cristian, yo creo que es importante sabernos incluso rodear de personas que en momentos de dificultad nos brinden ese aliento. Ese aliento normalmente nos va a llegar de personas cercanas, pero ese cirineo simplemente se encontraba en el lugar y en el momento justo para darse cuenta de que alguien no podía con el peso de su cruz. Quizás no escuchaba las palabras del maestro, quizás simplemente se encontró allí, pero se dio cuenta de que al débil le podían servir sus fuerzas. Esa es una invitación que todos los cristianos debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis fortalezas para que yo las pueda colocar al servicio de las debilidades del otro? Pero también reconocer, bueno, ¿y cuáles son mis debilidades? ¿Dónde necesito yo ser ayudado? Hay muchas luchas, Cristian, que no podemos librar solos, pero Dios siempre está presente. Yo luché mucho contra mis adicciones cuando viví mi proceso de conversión. Ujú. Y fueron muchas personas, muchos cirineos, incluso la ayuda psicológica, porque los cristianos a veces pensamos que solamente Para los Dios, locos. sí,
Y el Y psicólogo no, es la para verdad es locos. que Dios nos hace también esa invitación y la medicina, la psicología son también herramientas que Dios coloca a nuestra disposición. Ujú. Ahí también nosotros tenemos que aprender a buscar esa ayuda adecuada porque es importante entender que no puedo solo y que está bien reconocer que hay cosas que no están en mis manos y también parte de este camino es, pues madre, yo necesito una ayuda y Dios me la puede brindar a través de las fortalezas que ha puesto en las manos de mi hermano. Jael, aquí estábamos hablando de eso y pues llega un tema que es la cercanía, ¿cierto? Y de pronto estamos en la casa, estamos con los papás, pero no estamos. O estamos con la familia, la esposa, los hijos, pero no estamos. Estamos en el celular o en el televisor, o estamos con los amigos en un almuerzo y no estamos porque cada uno está en lo suyo, con sus cosas. Es importante, Jael, creo yo, que es verdaderamente estar, o sea, y sí identificar que verdaderamente estoy para el otro, para el que me quiere, para el que me cuida o para hacer ese cirineo, ¿cierto? Fundamental, y yo creo que uno se da cuenta de quién está y quién no, más por las acciones puntuales. Eso le pasó a Jesús, ¿no? Así En la es. última cena, ¿no? Sí, porque Jesús se vio rodeado en un momento de una muchedumbre muy grande. Lo buscaban, pero él reconocía cuál era la intención del corazón. Y en la palabra está escrito de una forma muy linda, hermanos. En verdad os digo que me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. Ellos solo estaban buscando el milagro Ujú. que La Jesús inmediatez, podía. Así resolver la es. inmediatez. Pero habían otros que habían ido más allá, un poco más profundo al corazón de Dios. Y ya no solamente buscaban el milagro, estaban buscando la escucha de las sabias palabras que venían del Maestro. Pero aún así a Jesús, en su momento más crítico, por muchas razones, principalmente por temor, lo abandonaron todos, menos un discípulo, el discípulo amado que lo acompaña hasta el momento de la cruz. Yo creo que fue muy lindo para el maestro, aún en su momento más difícil, darse cuenta de que uno de todas esas personas que lo seguían había permanecido fiel hasta el momento culmen de su ministerio. Y allí nosotros podemos buscar también nuestra propia invitación cristiana. Yo acompañaría a los que amo aún en sus momentos más difíciles, porque decirlo de palabra es muy sencillo. Pedro le dijo, Señor, yo voy a estar contigo, si es necesario yo voy a dar la vida. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pero también Hombre, Pedro, pongámonos, pero sí vení, señor. pero pongámonos en el papel de Pedro, que eso nos pasa mucho, ¿cierto? O sea, es que uno sí puede decir, ah, no, yo voy a estar, pero cuando te necesitan no estás, pero tampoco a veces entendemos la posición del que no está, porque de pronto también está en un dolor interno, o sea, es muy difícil estar. Sí, somos muy humanos, Sí, Cristian. La verdad es que no va a ser sencillo el estar cuando las personas necesitan que yo esté, por diferentes circunstancias. A mí me ha pasado que en esta vida misionera mi familia se ha reunido y me ha reclamado mi presencia y me ha dicho, es que usted nunca tiene tiempo para nosotros, es que ajá. usted siempre está de viaje o siempre está evangelizando, pero y yo no puedo estar en misa y en procesión, pero también he aprendido que mi familia no puede ser un espacio en la agenda, que ellos también deben sentirse importantes para mí, no porque se los diga de palabras, sino porque con mis acciones yo estoy para ellos. Y a muchas invitaciones también hay que saberles decir no, porque yo reconozco que alguien me necesita, que mi esposa me reclama, que mis hijos necesitan estar conmigo. Una vez alguien muy sabio nos decía, hermano, vea, hay plata que uno no se debe ganar, contratos a los que uno no le debe decir que sí, porque más allá de un bienestar material, debemos estar pensando, ¿y quién me necesita en este momento? Hoy al padre Freddy, un enfermo, le reclamaba su presencia. ¿Será que el ¿Cuánta padre Freddy, alegría ahí no hay una sentirá? cosa, Sí, será que el cuéntame, padre Freddy Cristian. nos traicionó? O sea, lo pongo aquí, ¿será que nos traicionó? ¿Y cuántas veces traicionamos al que queremos, cierto?
sin decir que él nos traicionó, ¿cierto? Así es. O sea, lo puedo, nos traicionó, no. Pero sí, entiéndeme lo que quiero decir, es uno sin darse cuenta traiciona al otro y no te das cuenta que lo traicionas es como en el abandono, en no ser claro en la comunicación, ¿cierto? O sea, lo que tú decías ahorita, mi familia tiene que saber que es muy importante para mí y a veces tengo que decir que no. Y decir que no no quiere decir una traición, le estoy dando prioridad a otra situación o a otro grupo, ¿cierto? Así es. Mira que el conocimiento de la verdad nos hace libres. Una cosa es que nosotros les digamos, muchachos, es que el padre Freddy no vino y llegar hasta ese punto de la información. Esas personas pueden sentirse traicionadas en sus hogares. No es que yo estaba esperando al padre Freddy, pero ¿y si les decimos, el padre Freddy está donde un enfermo que lo reclamaba, que quizá puede ser hoy el día en que esa persona vaya al encuentro de Dios? Esa información que nosotros les brindamos a esa persona que en un principio se sentía traicionada, ya no, porque le damos razones para decir no, hay prioridades. Y yo quisiera que el Padre me alimentara con sus palabras y su bendición, pero hay alguien que lo necesita más que yo. Y es muy bonito que nosotros también aprendamos a ir un poquito más allá, a no sentirme traicionado como lo primero, sino a descubrir las razones del por qué el otro a veces no está. Y una invitación que les hacemos, yo creo que es muy lindo en las familias, cuando no llevamos, Cristian, los celulares a la mesa, cuando por un momento abandonamos esto, las redes sociales, y nos damos cuenta de que estamos frente a nuestras verdaderas redes sociales, mis hijos, mi esposo, mis padres, personas con las que hoy tengo el milagro de compartir. Miremos hoy la fragilidad humana, Cristian. El día de mañana, ¿quién lo tiene como una certeza? Jael, sabes que este fin de semana me pasó algo en el apartamento muy raro y lo traigo a colación acá porque estaba almorzando con mis papás, con la familia, y estábamos conversando en el comedor, tranquilos, y me tocaron la puerta, el rondero, y dijeron que estábamos peleando dentro del apartamento y que alguien se había quejado. Y entonces yo dije, hombre, ¿será que estamos tan aislados ya que una conversación en el comedor ya se volvió una pelea entonces? O sea, mira qué tan complejo, ¿no? Porque estamos a veces tan desconectados de lo que nos rodea que interpretamos las cosas como no son. ¿No te parece, Jael? Eso es muy cierto y me parece que es muy lindo que traigas eso a la mesa porque eso pasa mucho, Cristian. Nosotros hemos normalizado el silencio, hemos normalizado la soledad, hemos normalizado que vivamos inmersos en el universo digital y ahora lo raro es compartir. Sí. Ahora lo raro es ver niños jugando en un parque. Yo hoy paso por un parque y veo niños jugando. Yo digo, esto es un milagro. Hay niños que no tienen un celular en su mano y que todavía juegan al columpio, al lisadero, a la chucha cogida, como decimos en Colombia. Yo no sé en otros países cómo le dirán, sí. Pero eso es milagroso. Y qué bonito, Cristian, porque al mismo tiempo es esperanzador pensar que todavía no hemos perdido del todo nuestra capacidad de ser humanos, de relacionarnos con el otro, de compartir. Estamos a punto de entrar a una semana donde tenemos dos caminos frente a nosotros. O Semana Santa son vacaciones, o Semana Santa es un tiempo para que como familia, como papás con sus hijos, como pareja, podamos ir al encuentro de ese gran misterio pascual y vivir realmente una Semana Santa muy linda y muy sentida, muy de corazón. No perdamos de vista que lo presencial debe estar por encima de lo digital. Y esto es paradójico porque es que se los estoy diciendo a ustedes, mis hermanos, que tienen el celular en la mano. Y sabes que una cosa, Jael, hay una cosa que entonces nosotros pensamos, deberíamos de hacer una misa los sábados y los domingos, o hay veces que decimos, no, es que es el espacio para que la gente vaya al templo y se reúna. Claro, nuestros contenidos también son para el que no puede desplazarse, ¿cierto? Así es. Le llevamos la Semana Santa a aquel que no puede ir al templo, pero aquel que puede ir, hágalo, compártalo, vívalo,
vaya con su familia, lleve su mamá, ¿cierto? Lleve su mamá, cuídela, mímela, que ella ya lo mimó a usted mucho rato, mímela, ¿cierto? Para que no hay nada más lindo que estar en una Semana Santa, en una procesión y ver la composición familiar completa, Cierto. ¿cierto? Alrededor de un milagro tan bonito, ¿no? Eso es muy lindo, Cristian. Y aquí en el canal Televida hacemos un esfuerzo muy grande para llevar hasta sus hogares todo este contenido a través de la televisión y de las redes sociales. Pero también es importante reconocer la importancia de la presencialidad, de que ustedes puedan ir, si está en sus posibilidades, acercarse a sus parroquias, vivir las procesiones. Hay cosas, Cristian, que vale la pena luchar para que sigan subsistiendo. Es muy lindo para que nosotros nos demos ese regalo de vivir en familia la Semana Santa. Y qué bonito, hermano, que hoy todavía tengamos ese anhelo en el corazón. Jael, ¿será que estos 40 días y esta Semana Santa es una semana para perdonar, para escuchar, para cuidar del otro, para compartir? Yo creo que a eso nos llama la Semana Santa, a perdonar, a reunirme con el hermano con el que tuve una discusión, y socializarlo y perdonarnos, o a estar simplemente a visitar la mamá, que no voy sino una vez cada 3 meses, y compartir más bien una semana con ella en vez de ir 10 minutos, ¿cierto? Es muy lindo. Ayer una personita en un grupo de oración en Bogotá nos decía, estoy muy feliz porque mi hijo viene en Semana Santa desde Puerto Rico y no lo veo hace muchos años. Yo sé que para ella esta Semana Santa va a ser muy especial porque va a tener la oportunidad de vivir el misterio pascual de nuestro Señor, pero también porque es un tiempo propicio para el encuentro entre las familias. Yo creo que se pueden ver ambas dimensiones de una forma muy linda, mis hermanos. Semana Santa sí es un tiempo para unirnos, para estar juntos, para compartir, pero no permitamos que solamente este pilar, también debemos construir este pilar espiritual de la razón por la cual celebramos cada año los católicos Semana Santa. ¿Qué es lo más importante? Reconocer que Cristo ha sufrido, que Cristo ha muerto y que Cristo ha resucitado y que ese gran misterio pascual es lo que sostiene nuestra fe, es la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos, es la razón por la que hombres como el padre Freddy, como el padre Wilson, como este servidor, le entregamos nuestra vida a la hora de la evangelización. Como dice el apóstol San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y Semana Santa tiene que ser un tiempo esperanzador para que nosotros descubramos en medio del dolor el consuelo de Cristo, que también sufrió, que también sintió dolor, para que nosotros sintamos también en nuestras propias muertes la resurrección de aquel que ha vencido precisamente ese gran gigante, que nosotros podamos unirnos también a Dios para que resucitemos con Él ese sábado santo en la vigilia pascual, hermano. Jael, vamos a un momentico de preguntas de la gente. Claro que sí, Elizabeth cuéntanos Jaramillo todo. nos pregunta, ¿qué orar para que mi sanación no sea solo momentánea, sino profunda y verdadera? Bueno, la verdadera sanación, mi querida Elizabeth, proviene de la escucha de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce las raíces de los males que nos aquejan, sean males de carácter físico, emocional o espiritual. Te lo voy a contar con un texto de la palabra. Hay un leproso muy famoso, Cristian, se llama Naamán el sirio, y era un gran general, pero él no podía, con todo su poder, sanarse a sí mismo. Pero Naamán tiene una capacidad de escucha de la voz de los humildes impresionante. Y es esa voz de los humildes la que le va mostrando a Naamán el camino. Finalmente llega hasta donde el profeta Eliseo, que le dice: Naamán, para sanar, métase 7 veces al Jordán y va a quedar sano de su lepra. Naamán en un principio lo duda, se siente mal porque dice: y es que de donde yo vengo no hay ríos, pues, ¿o qué? Pero él aún así recibe de parte de uno de sus servidores estas palabras, como: Señor, vea, ya estamos aquí, ¿qué más nos da meternos al río?
Naamán se mete y obtiene su sanación. La pregunta que yo le haría a Elizabeth es, ¿todo leproso que se mete al río 7 veces sana? No necesariamente, pero sí todo aquel que escucha la voz de Dios y la pone en práctica, se sana. La verdadera sanación proviene de la escucha, porque Dios nos quiere hablar al corazón. En la palabra Jesús se encuentra con varios ciegos, pero a cada uno de ellos lo sana de una forma en particular. No hay una fórmula mágica para la sanación, pero lo esencial de un proceso verdadero de sanación cristiana es que adquiramos capacidad de escucha. Si tú vas al consultorio del médico Cristian y él te receta porque te conoce y te ha diagnosticado y te dice, Cristian, necesitas tomarte esto, esto y esto, ¿tú qué haces? Tú haces caso, tú obedeces, tú confías que el médico sabe hacer su trabajo y que a ti te compete obedecer. Lo mismo nos pasa con el Señor. Nosotros vamos al consultorio de su intimidad. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia, hoy especialmente a Elizabeth, de escuchar qué invitación te hace el Señor, porque muchas veces la sanación que buscamos está detrás de un perdón que no hemos dado, detrás de una renuncia a la que quizá todavía no le queremos dar lugar en nuestra vida, o en un acto de fe. Muchas veces la sanación implica simplemente dar un salto de fe. Eso siento en mi corazón, mi hermano, que le podemos compartir hoy a Elizabeth. Recuerdo una frase que me dijo Freddy hace 11 años. Hace 11 años. Estábamos Freddy y yo en Tierra Santa. Yo estaba grabando, estábamos en Tierra Santa y sabes que mi abuela estaba viva y mi abuela lo único que me dijo es, mijo, tráigame agua del río Jordán, que eso me va a sanar. Y yo le dije a Freddy, yo no voy a cargar tarros de agua. No, oiga. Eso voy y le echo. Una cosita, hermano, para hacer Y él me dijo, abuela, oíste, y es que si la fe de tu abuela es esa, ¿por qué no le vas a llevar el agua? Y yo me quedé callado, juicioso fui y le llevé el agua a la abuela. Hermano, ¿y sabes qué? La fe, hermano, la fe. Mi abuela mejoró con esa agua. Pues, bendito hace 11 años, obviamente pasaron muchos más años, pero estuvo con nosotros casi 93 años, ¿sí me entendés? Grande, hermano, sí. Entonces, qué bonito eso, porque mira que vos me decís, ve, escúchalo. Y sí, mi abuela lo escuchó y ella pensó que el agua le iba a sanar. Y sí, se sentía aliviada, se sentía mejor, etcétera. O sea, qué chévere eso, porque es que a veces, pues es que escucharlo es muy difícil, hermano. No. Sí, yo creo que es las muy cosas difícil. más Y ahora duras, creo que es más difícil. Así es que vivimos en un mundo muy ruidoso, mis hermanos. Normalmente la voz que más escuchamos es nuestra propia voz. Nos encanta tener el control de nuestra vida, ser nuestros propios dioses. Pero un cristiano abandona ese camino porque dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, a cada una la llamo por su nombre. Pero ¿qué es una oveja, Cristian? Tiene capacidad de escucha de la voz de su pastor. ¿Cuántas veces no leemos el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta, y hacia verdes praderas me conduce. Yo quisiera pensar mi oveja, yo quisiera que ustedes allí en sus hogares le pidieran a Dios la gracia de saberle escuchar, pero no para quedarse con la dirección de Dios, porque ¿de qué te sirve escuchar y no poner en práctica? Dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. El que escucha y pone en práctica, edifica sobre roca su casa, pero el que escucha y no pone en práctica, edifica sobre arena. Y ustedes ya saben lo que pasa después, mis hermanos. Jael, sigamos con las preguntas. Claro que sí, mi hermano. Wilson Estrada nos pregunta, ¿cómo puedo saber si mi alma está realmente sana y en paz? Muy berraco, hermano. Eso está muy berraco, pero tómate un traguito ahí. Wilson. Uy, muy berraco. ¿Cómo saber, hermano? Usted está durmiendo 8 horitas por la noche. Bueno, yo creería
que San Agustín nos da una gran lección acerca de esto. Cuando yo estoy alineado con la voluntad de Dios, yo siento paz. Pero es una paz que no obedece a las circunstancias. Yo siento paz no porque todo vaya bien, sino porque yo siento que aunque nada vaya bien, yo estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Perdóname. Cuéntamelo todo, Es Cristian. que es muy difícil lo que acabas de decir, identificarlo. Yo siento paz, así todo alrededor no esté bien. Es muy difícil, o sea, es que no todo está bien y ya está sintiendo paz. Jesús en la barca, una tormenta arremetía contra ella. Todos estaban que se morían del susto, pero Jesús dormía. Jesús estaba tranquilo y estaba en paz. Las circunstancias eran desfavorables, pero él sabía quién era él, quién era su padre, y él sabía que con ordenarle incluso a la tormenta que se detuviese, iba a volver la calma. De hecho, eso es lo que acontece en el Evangelio. Nuestro corazón sabe sentir paz, así como sabe reconocerse atribulado. Muchas veces, mis hermanos, cuando enfrentamos circunstancias difíciles, sabemos lo que se siente. Y ese contraste es el que nos permite distinguir cuando estoy sintiendo paz. Pero es también porque yo he sentido todo lo contrario, me he sentido en medio de una tormenta. ¿Cómo empiezo a buscar paz? Al primer lugar a donde yo le diría a un cristiano que puede dirigirse por su primera dosis de paz es al confesionario, hermano. De los lugares de donde uno sale más liviano es de un confesionario. Recibir esa gracia, hermano, de la confesión. ¿Sabes? Y el encuentro con el Santísimo solito. Eso también es muy lindo, hermano. Eso es muy bonito, ¿no? Sí, porque es estar con vos, aquel, sí, es estar con Dios, es estar en manos de aquel que puede todo y que puede imprimirle a mi corazón esa paz. La paz es muy importante para el cristiano y es tan importante que Jesús lo primero que le dice a sus apóstoles cuando se les presenta luego de su resurrección es: paz a vosotros, mi paz os doy. Como nos enseña el Señor en su palabra, Él no nos da paz como el mundo nos la brinda. Es que ¿qué nos da paz en el mundo, mis hermanos? Tener la cuenta llena, tener salud física, tener a mi familia bien, tranquilos todos, estar en una sensación de seguridad. Pero ¿por qué dónde todo esto puede cambiar en un instante? ¿Por qué colocar mi paz y mi seguridad allí? Si el dinero puede mañana no estar, si la juventud se va, si las circunstancias pueden cambiar, no puedo colocar mi paz en lo que hoy es y mañana no. Mi paz solo debe estar puesta en aquel que no cambia y es en el Señor, hermano. Sí. Jael, vamos a retomar como la conversación. Pongámonos en modo Semana Santa. En modo Semana Santa, porque también tenemos que prepararnos para lo que viene en esta Semana Mayor. Y ahorita pues hemos dado unas pinceladas cortas, pero cómo preparo mi corazón y cómo me dispongo para vivir esta semana que viene, primero desde el corazón, desde no solamente desde el ritual de ir, asistir, eso es valioso. O sea, alguna vez hablaba con un sacerdote que me decía, mire, las imágenes te ayudan a recrear el momento que vivió Jesús, pero no es lo importante es tratar de vivir una Semana Santa con fe y conociendo y reconociendo todo ese camino de Jesús que evoca este momento. Entonces, ¿cómo me preparo para esta Semana Santa, hermano? Para vivirla desde el corazón y no simplemente superficialmente, que me vean que fui a la procesión o que soy muy piadoso. ¿Cómo me preparo? Bueno, la primera invitación es que Vía 40 Podcast precisamente nació como ese instrumento que buscaba preparar el corazón de muchos de ustedes para vivir una Semana Santa. Yo los invitaría a que
hagan una maratón de Vía 40 Podcast para que descubramos 3 herramientas que les hemos compartido durante estos viernes cuaresmales. ¿Cómo me preparo a nivel espiritual? Una de las herramientas que hemos propuesto durante este Camino Cristian es precisamente acercarnos al sacramento de la reconciliación. Una buena confesión prepara mi alma. ¿Cómo preparo mi cuerpo? En este camino cuaresmal los hemos invitado al tema del ayuno. Del ayuno. Así yo le digo a mi cuerpo que él no gobierna, que gobierna el espíritu. Y el ayuno es precisamente esa herramienta que coloca al cuerpo en un nivel inferior al espíritu. Me estoy negando algo corporalmente para darle protagonismo a la dimensión espiritual del ser. Entonces ahí tenemos 2 primeras herramientas: la confesión para el alma, el ayuno para el cuerpo. Y qué bonito lo que decías, Cristian, el tema de la iconografía cristiana, el tema de acercarnos a esta riqueza de la iglesia, de participar activamente de las actividades parroquiales. Si puedo hacerlo de forma presencial, bendito sea Dios, pero si no, bendito también sea Dios por estos medios digitales que hoy hacen que nos sintamos cerca unos de otros. Y el canal Televida ha preparado toda una Semana Santa muy especial y a través de todas sus redes pueden encontrar ese gran alimento. Pero sobre todo, Cristian, yo creo que es importante resaltar los 3 momentos más importantes que un cristiano no debe perderse en Semana Santa. Porque si nos preguntasen, hombre, ¿cuál es la celebración más importante de la Semana Santa? Hay personas que hoy todavía no tienen ni idea y podrían decir cosas como las 7 palabras hermosas, sí, pero no son el centro de la celebración de la Semana Santa. Hay 3 momentos muy importantes, mis hermanos, y se los quiero recalcar. Al menos a estas 3 cositas no faltes, hija de Dios, hijo de Dios que nos escuchas. La cena del Señor, sí, el día Jueves Santo, preciosa. Se instituye la Eucaristía, el sacerdocio. Hermosa esa cena, el Dios humilde que le lava los pies a sus siervos. El Viernes Santo, la adoración de la Santa Cruz, infaltable. Porque sin la cruz de Cristo, mis hermanos, ustedes y yo no tendríamos esperanza alguna. Porque en esa cruz están puestos tus pecados y los míos, nuestra fragilidad humana. Y el Sábado Santo, mis hermanos, la vigilia pascual. Yo creo que es la celebración de celebraciones. No hay un acto litúrgico en el año más importante que el Sábado Santo. Un momento donde recordamos lo más importante para los cristianos. Jael, te voy a decir una cosa. Cuéntame, mi hermano. Nosotros somos, en nuestro equipo, somos hombres y mujeres, voy a corregir, mujeres y hombres de datos, y nos debemos a los datos. ¿Y sabes qué? Nos hemos dado cuenta que lo dejamos crucificado y muerto. Sí, y los datos nos han demostrado que lo dejamos muerto. La invitación es para que verdaderamente lo resucitemos, que lo vivamos hasta la vigilia y lo veamos resucitado, ¿cierto? Que lo vivamos, que vivamos ese momento de la vigilia que es tan importante, porque hemos dejado a Jesús muerto en la cruz y no le hemos dado la importancia de verlo resucitado, ¿cierto? De que Él resucitó para nosotros, ¿no? Esta tarea se la voy a dejar al padre Freddy, porque yo tengo entendido, no les puedo dar certeza de ello, pero en un momento a la iglesia misma se le propuso cambiar la imagen del crucificado por la imagen del resucitado, precisamente porque estaba pasando esto, Cristian. Las personas solían quedarse en la cruz, en el sufrimiento, en el dolor, sí, y démonos látigo. Pero y la parte de la resurrección, y eso le pasó no solamente a la iglesia del día de hoy, sí, sino a la iglesia primitiva. A los discípulos Jesús les dijo: vea, vamos para Jerusalén, me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. En ese momento Pedro le dice: Señor, no, pues ¿cómo? No vamos a ir por allá. Y Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres y no como Dios.
Pedro se había quedado en el momento de la muerte. No, ¿cómo se va a morir Jesús? Okay. Pero oíste, Pedro, y no escuchaste la última parte. No escuchaste que Jesús dijo, y al tercer día voy a resucitar. Los caminantes de Maús también se les había olvidado ese detallito. Habían visto que Jesús había muerto en la cruz y se estaban alejando de Jerusalén. Pero 3 días después Jesús se les presenta en el camino y les recuerda, vengan muchachos, es que, ¿cómo así? ¿Qué parte no entendimos de la resurrección? Ajá. Cristian, no nos quedemos en la cruz, no nos quedemos en la muerte, porque es que el mundo nos invitaría a permanecer allí, desesperanzados, ya no hay nada que hacer, se acabó esto. Pero no, la resurrección es la gran noticia, es el gran evangelio, que vino un hombre que dijo ser Dios y lo era, verdaderamente lo era, y murió por ti y murió por mí, y al tercer día se levantó por ti y se levantó por mí para que podamos unirnos a esa vida nueva en Cristo y podamos sentir que incluso la eternidad es una realidad que podemos vivir desde ya, que ni siquiera tengo que esperar un día a que la hermana muerte, como la llamaba San Francisco, me llame a la puerta para sentir que yo ya vivo como un resucitado. Jael, ya tenemos que ir terminando, pero quiero primero hacer una invitación a todos los que nos están viendo en todas nuestras plataformas y que nos digan si quieren que estos espacios continúen o no, hablando de muchos temas que seguramente nos van a ayudar para la vida diaria, ¿cierto? Sería muy valioso la opinión de la gente para que nos digan. Y hermano, así como lo haces vos, ahora te lo pido yo. Vamos a terminar este momento entregándoselo al Señor, ¿te parece? Claro que sí, y yo me siento muy honrado, mis hermanos, de poder elevar esta oración por ustedes y por sus intenciones. A quienes nos han acompañado en Vía 40 Podcast, desde el principio les agradecemos también por estar allí y los invitamos a que sigan encontrando estos espacios de evangelización que con tanto amor realizamos. Esperamos vernos nuevamente muy pronto, esperamos que en esta sillita esté el Padre Freddy, el Padre Wilson y aquellos siervos que Dios disponga. Y hoy yo quiero colocarme en presencia de Dios con ustedes, mis hermanos, porque dice el Señor que donde dos están reunidos en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. Y por eso, Padre, te damos gracias por lo que has sembrado en nuestro corazón. Yo te pido, papá, que estas palabras que hoy están aquí, en este terreno, puedan dar fruto, Señor. Y te doy gracias, Señor, por todas las personitas que desde tantos países, desde tantos lugares, se han conectado contigo, Señor, a través de esta señal. Tú eres la verdadera fuente, Padre, y yo te pido que esa obra que has comenzado en ellos, tú la lleves a feliz término. Bendice, Padre, y derrama tu Espíritu Santo sobre las personitas que hoy están viendo este contenido, que sea tu mano sanadora posándose sobre aquellos que sufren del dolor físico, del dolor emocional y del dolor espiritual. Que tu reino descienda sobre ellos, líbralos de todo mal, Señor. Danos capacidad de perdón y permítenos atestiguar tu gloria, Señor. Te entregamos este espacio, Padre, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Jael, mi hermano, por acompañarnos y nos volvemos a ver seguramente en otro episodio de Vía 40 Podcast. Muchas gracias, mi hermano. Gracias a vos, Cristian, y gracias a ustedes, mis hermanos.